Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco durante el Ángelus nos dice que los cristianos tenemos la obligación de rezar por los que sufren en Afganistán. Tras el tradicional Ángelus del domingo, el Papa reflexionó sobre la situación en Afganistán. Francisco rezó especialmente por los más de 170 fallecidos en el atentado junto al aeropuerto de Kabul. E partecipo alla sofferenza di quanti piangono per le persone che hanno perso la vita negli attacchi suicidi avvenuti giovedì scorso e di coloro che cercano aiuto e protezione. El Papa dice que los cristianos de todo el mundo deben ayudar con sus oraciones a la resolución de la crisis humanitaria en Afganistán. Come cristiani, questa situazione ci impegna. Per questo rivolgo un appello a tutti a intensificare la preghiera e a praticare il digiuno. Preghiera, digiuno, preghiera e penitenza. Questo è il momento di farlo. El Papa también está rezando por las víctimas de las graves inundaciones y de los desprendimientos de tierra en el oeste de Venezuela que han causado la muerte de al menos 20 personas. Sono vicino alla popolazione dello Stato venezuelano di Mérida, colpita nei giorni scorsi da inondazioni e frane. Prego per i defunti, i loro familiari e per quanti soffrono a causa di questa calamità. El Papa también saludó a peregrinos que había en la plaza de San Pedro, entre ellos a miembros del movimiento Laudato Si. Es un grupo que sensibiliza sobre el cambio climático y que se inspira en esa encíclica social del Papa Francisco. Organizaciones católicas en Haití se movilizan para socorrer a las víctimas del terremoto. Más de 2.200 muertos hasta este momento. El 14 de agosto, un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter sacudió el sur de Haití y mató a más de 2.200 personas. Desde ese día, organizaciones católicas trabajan sobre el terreno para proporcionar comida, refugio y servicios básicos a quienes lo perdieron todo. Para empezar, estamos trabajando en la acogida, acceso a agua potable y a productos de higiene. Queremos asegurarnos de que toman las precauciones necesarias para no enfermar en estas condiciones precarias. Además de los miles de fallecidos y heridos, según el Servicio de Protección Civil de Haití, el terremoto destruyó más de 50.000 vidas, pero los haitianos siguen mostrando su fe en medio de tantas dificultades. Tras el primer terremoto, el hijo de uno de nuestros socios murió porque su casa se le cayó encima. Y él enterró a su hijo y luego estuvo dirigiendo ceremonias de oración y alabanza. Creo que personifica la enorme fe de esta gente que tanto sufre. Organizaciones como Catholic Relief Services y Cross Catholic Outreach llevan años trabajando en Haití. Dicen que ayudar a través de la Iglesia permite ofrecer algo más a las personas. La Iglesia Católica es fundamental para introducir productos de primera necesidad en el país, pues no paga impuestos. Trabajamos sobre el terreno con sacerdotes, monjas y laicos comprometidos, y hay mucha sinergia entre nosotros. La Iglesia está muy enraizada, por eso conseguimos llegar a los más vulnerables, a los más necesitados, a personas que es fácil que sean olvidadas porque viven lejos de la carretera principal o de la vista de la gente. Curiosamente, se está ocupando de la emergencia un gobierno interino, pues su presidente, Jovenel Moïse, fue asesinado en su propia casa el 7 de julio. En 2018 se reunió con el Papa Francisco, que a menudo ha intentado transmitir apoyo y esperanza para Haití. Víctimas del terremoto de hace 5 años en Italia viajaron en el aniversario para ver al Papa Francisco. Durante la audiencia general, el Papa saludó a los peregrinos de Montegallo, en Italia Central, un lugar herido por un terremoto hace 5 años.
Saluto altresì i fedeli di Montegallo, che il 24 agosto di 5 anni fa sono stati colpiti dal terremoto. Cari fratelli e sorelle, la vostra presenza mi offre l'occasione per volgere il mio pensiero alle vittime e alle comunità dell'Italia centrale. Por el aniversario de esta tragedia hemos venido a ver al Santo Padre para que nos diera la bendición. Ha sido un momento muy bonito y emocionante. Muchos se han emocionado, yo personalmente me he conmovido. En 2016, un terremoto de magnitud 6,2 en la escala Richter sacudió más de 140 ciudades y pueblos de Italia central. El seísmo acabó con la vida de 303 personas y destrozó la casa de 40.000. El Papa en aquel entonces envió a los bomberos del Vaticano para las tareas de socorro. 5 años después sigue rezando por la reconstrucción. È necessario dare prova di rinascita, senza lasciarsi abbattere dalla sfiducia. Esorto tutti ad andare avanti con speranza e coraggio. Es una bendición para todos los afectados por el terremoto, para todos los italianos, para todos. La bendición del Papa es para uno y para todos, ¿verdad? El terremoto de 6,2 grados de magnitud fue el más grave en Italia desde 2009 y se sintió en todo el centro del país, incluso en ciudades como Florencia y Roma. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 4 de San Lucas, tenemos nosotros esta frase de Jesús en la sinagoga, donde leyó la profecía del profeta Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido con su Espíritu para anunciar a los pobres la buena nueva, la liberación a los cautivos, para dar vista a los ciegos y proclamar el año de la gracia. Es algo maravilloso saber que en el día de nuestro bautismo también recibimos esa unción del Señor. Esa unción del Señor para poder anunciar la buena nueva de salvación a todos aquellos que están a nuestro alrededor o a todos aquellos con que nos vayamos encontrando a lo largo del ciclo de nuestras vidas. Sí, el Señor nos ha dado la gracia para poder hacer ver a los ciegos. Hay personas que van vagando por la vida y no ven el bien que está a su alrededor. Parece que están ciegos. Todo lo bueno que pueden hacer o todo lo bueno que incluso están haciendo con aquellos que están junto a ellos. Pero también para liberar a los cautivos. Sí, también en el bautismo recibimos la gracia para ayudar a liberar del rencor, del resentimiento, de la soberbia, de los orgullos, aquellos corazones que entre comillas en ocasiones están entregados a Dios, pero en realidad su corazón está lejos de Él. Por eso el Espíritu del Señor se está moviendo para que tú y yo hagamos vida la gracia bautismal y llevemos esa buena nueva de salvación a todos aquellos hermanos y hermanas que están a nuestro alrededor. Que así sea. Esta es la batalla humana para frenar la destrucción de nuestro medio ambiente. Norfolk, Virginia, el aumento en el nivel del mar a causa del cambio climático está transformando su costa y ha obligado a los habitantes como Nina Olander a solicitar subsidios federales para elevar sus casas. Un contratista presupuestó que costará unos $450,000 elevar nuestra casa y estaríamos hasta 8 meses sin vivir aquí.
Científicos y autoridades locales utilizan 50 sensores para alertar a los residentes sobre el peligro de inundaciones. Toman mediciones desde los puentes y usan señal de celulares para transmitir los datos a bajo costo. Para detener la marea, la ciudad está extendiendo una muralla de concreto en el centro de la ciudad e implementa un proyecto ecológico multimillonario para proteger vecindarios históricos. Construimos un dique con tierra y plantas alrededor. Frente a él hay una costa viva con revestimientos de roca para evitar la erosión. Parte de las obras de construcción ocurren frente a la casa de Terry Wade Stansel. Ahorita sí es un dolor de cabeza el ruido y el hecho de que la propiedad se ha devaluado, pero cuando terminen será un mejor lugar para vivir. Pero el cambio climático es tan grave, sostienen los expertos, que todos estos métodos podrían no ser suficientes si no hay una reducción inmediata de los gases de efecto invernadero a nivel global. Habrá que emigrar de las costas a terrenos más altos. Es algo que tendremos que aceptar para los próximos 50 años. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Norfolk, Virginia. El ácido disuelve la vida marina. Ampliamos más en la siguiente nota. Esta es la isla Goodwin en Virginia. Puede ver cómo la costa se erosiona lentamente y por allá las marismas están reemplazando a los bosques que solían existir ahí. Estos son los llamados bosques fantasma, que aparecen en zonas húmedas y salinas como resultado del aumento en el nivel del mar y las tormentas en el río York, agudizadas por el cambio climático. Los bosques absorben dióxido de carbono y cuando mueren, parte del gas carbónico regresa a la atmósfera, posiblemente generando más calentamiento global. Las plantas que integran las marismas mantienen las aguas de las bahías limpias y las protegen contra huracanes, pero también se están ahogando. Tienen la capacidad de migrar tierra adentro, pero las edificaciones en las zonas costeras les impiden el paso. La científica Deborah Steinberg recolecta muestras de pequeños animales y plantas que también ayudan a reducir el dióxido de carbono de la atmósfera, pero que están migrando por el calentamiento global. El plancton tropical y subtropical está expandiendo su territorio lejos del Ecuador. Son más pequeños y no tan eficientes para transportar el gas carbónico. En su esfuerzo por mitigar el impacto del cambio climático, científicos como Christopher Patrick recolectan semillas de pastos acuáticos que utilizarán en un proyecto de restauración del hábitat en el otoño. Los peces jóvenes crecen más rápido, son más abundantes y sobreviven mejor sobre pastos acuáticos. Si el proyecto tiene éxito, serviría de modelo para comunidades costeras alrededor del mundo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Gloucester Point, Virginia. La comunidad del Paisnal celebra con gozo la próxima beatificación de uno de sus hijos, sí, el padre Rutilio Grande. A las 12 del mediodía del viernes, repicaron las campanas de todas las iglesias católicas de El Salvador. Las que suenan son las de la iglesia San José el Paisnal. Anuncian con júbilo buenas nuevas por la confirmación del Vaticano sobre la beatificación de quien fue su párroco, Rutilio Grande, además de dos de sus fieles, Nelson Lemus y Manuel Solórzano. La noticia se conoció por medio de un comunicado de la Conferencia Episcopal. Ahí también se dio a conocer que será beatificado el padre Cosme Espesoto, quien fue asesinado el 14 de julio de 1980 en San Juan Nonualco. Será el 22 de enero de 2022 cuando el cardenal Gregorio Rosa Chávez presida la ceremonia. El padre Manuel Palacios ahora ocupa el cargo de Rutilio Grande en la iglesia del Paisnal. Celebra la noticia sobre su antecesor. También una noticia que como pueblo ya prácticamente nosotros ya la sabíamos. Desde el momento en que el padre Rutilio y sus compañeros fueron martirizados, el pueblo ha sentido y sabe que son santos. Fue en ese lugar que el padre Rutilio Grande fue asesinado aquel fatídico día de 1977, junto a dos de sus fieles en el lugar conocido como el Monumento Las Tres Cruces. Doña Gladys cuenta que pudo haber fallecido aquel día hace 44 años. Dijimos, padre, no nos vamos a ir con usted porque está una tía de mi sobrina y quiere ella platicar con él. Vaya pues, que lo que los hemos tardado nosotros cuando ya pasamos ahí, ya era muerta. Ella es familiar del sacerdote y cocinaba para él cada día. Yo me siento feliz porque va a tener un buen puesto, ¿verdad? Digamos así. Y también según como él ha sido, él tiene derecho a esto. A un lado de la iglesia del Paisnal encontramos a doña Sonia. Es hermana de Nelson Lemus, asesinado junto al padre Rutilio cuando tenía 16 años. A pesar de la alegría por el reconocimiento de la iglesia católica. Alegría y un agradecimiento a Dios primeramente, pero también dentro de los sentimientos
se viene aquel acto. Y quizás yo dentro de mí, hay como una tristeza dentro de mí, porque recuerdo todo lo sucedido. Las reliquias del padre Rutilio Grande, de Nelson Lemus y Manuel Solórzano están resguardadas en la iglesia del Paisnal. Por primera vez, la bóveda podría abrirse como parte del proceso de beatificación, según el párroco. Esto es muy pensamiento mío, no es que la iglesia lo haga así. Cuando son las beatificaciones se presentan reliquias de primer grado. En ese sentido tienen que ser parte del cuerpo de ellos. A la fecha, el único salvadoreño que había alcanzado la beatificación es Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien ahora es santo de la iglesia. La fecha ya fue agendada y los preparativos pueden iniciar. Sin embargo, queda pendiente saber el lugar donde se llevará a cabo la beatificación, el cual será dado a conocer por la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González. Nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, junto con nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial de lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Reporta Kevin Cáceres desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que la Policía Nacional del Perú ha capturado a una banda que se dedicaba a obtener placas de vehículos originales para delinquir, con 12 placas de rodajes originales para autos y motos que recién habían obtenido de la Asociación Automotriz del Perú. Fueron intervenidos Marco Napán, de 30 años, y Soledad Barazorda, de 51, en el distrito de Surquillo, quienes estarían siendo investigados por el delito contra la fe pública y falsedad genérica. El coronel Carlos Soler, jefe de la División de Investigación de Robos de la DIGRINCRI, comentó que el modus operandi de la banda criminal consistía en solicitar mediante un correo el trámite del duplicado de las placas de autos y motos y se hacían pasar como apoderados de los titulares de las placas a través de la página web de la Asociación Automotriz del Perú. Para este trámite, los delincuentes adjuntaban la denuncia policial de la supuesta pérdida. Todos estos documentos presentados eran falsificados. Luego, la banda enviaba a otros integrantes para que recojan las placas. La organización criminal pagaba 30 soles para el recojo de placas de autos y camionetas y 20 soles para las placas de motos. Las autoridades señalaron que las placas que obtenía esta banda terminaban en manos de organizaciones criminales que los colocaban en autos y motos robadas para cometer actos delictivos. Continuando con la información, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha dado un plazo para los brevetes que se encuentran ya vencidos. El plazo es hasta fin de año. Los conductores que cuenten con sus licencias vencidas de clase A y B en todas sus categorías, que permitan manejar autos particulares, taxis, cústers, ómnibus, camiones y motocicletas, podrán manejar sin ningún problema gracias a la ampliación de la vigencia de los brevetes que ha dado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es válido hasta el 31 de diciembre. Solo los brevetes de clase A y B, cuyo vencimiento están comprendidos entre el 1 de enero del 2020 y el 30 de diciembre del 2021, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año. De la misma forma, la norma amplía la vigencia de los pedidos y autorizaciones especiales para el traslado mediante el transporte de residuos y materiales altamente peligrosos. Las medidas fueron adoptadas con el objetivo de evitar riesgos de contagio y aglomeraciones durante el proceso de revalidación de brevetes. Continuando con la información, ahora nos vamos a la web. Desde el santuario de Santa Rosa de Lima están invocando a los fieles no acudir a dicho santuario para evitar las aglomeraciones. Por segundo año consecutivo, las actividades por el Día de Santa Rosa de Lima serán de forma virtual. Así lo indicó el padre Benjamín de la Torre, coordinador del santuario de Santa Rosa de Lima, quien además invocó a los fieles no acudir al recinto este 30 de agosto, que se celebra el Día de la Santa Limeña, y de esta forma evitar los contagios por COVID-19. El padre de la Torre dio este mensaje ya que el año pasado se presenció decenas de fieles en las afueras del santuario, ubicado en el centro de Lima, a pesar del
previo anuncio de las restricciones de las actividades. Una de las tradiciones más arraigadas por el Día de Santa Rosa de Lima es dejar cartas en el Pozo de los Deseos. Este año, así como el año pasado, invitan a los fieles a enviar sus cartas de forma virtual al correo basilicasantarosadelima@gmail.com. El sacerdote indicó que solo el año pasado se recibió cerca de 4.000 cartas. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Informó Kevin Cáceda para la audiencia de la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el día del Beato Tomás de Kempis, el autor de la imitación de Cristo. Conozcamos más de esta historia. Aunque su anhelo al pedir su traslado para el monasterio de Agnetenberg en Wandersheim era dedicarse por completo a la contemplación, la oración y la escritura, al llegar su hermano Juan de Kempis, a la sazón prior del convento, le pidió que se pusiera al frente de la incipiente construcción, y Tomás de Kempis aceptó el encargo y emprendió la ardua tarea de dirigir el proyecto. Así como revisaba planos, hacía los ajustes necesarios, dirigía a los arquitectos, maestros de obra, trabajaba sobre los andamios con los obreros hombro a hombro y suplía en cualquier labor a los enfermos a los que desertaban. Siempre conseguía milagrosamente los recursos que necesitaba en el momento justo, sin que sus superiores y compañeros pudieran explicarse cómo lo hacía. Además, a Tomás de Kempis le alcanzaba el tiempo para orar durante buena parte de la noche. Antes de despuntar el sol ya estaba trabajando en la construcción y cuando llegaban sus compañeros les tenía listas las tareas que cada uno debía cumplir, pero se guardaba para sí las más dispendiosas. Lo cierto del caso es que el edificio fue concluido en 1406, mucho antes de lo calculado, y aunque todos estaban admirados de su labor, él discretamente se perdió de la vista de todos, se recluyó en su celda y por fin pudo cristalizar su sueño de dedicarse de lleno a la oración, la meditación, la escritura y a culminar su noviciado. Tomás Hammerken, nacido en Kempen, Alemania, en 1380, era miembro de una familia de artesanos pobres, por lo que su formación básica se ciñó a los acendrados valores cristianos recibidos de su madre, quien, para estimular su vocación religiosa, lo mandó a estudiar a la ciudad holandesa de Deventer cuando contaba 13 años. Pero al llegar se enteró de que su hermano Juan, que residía allí desde hacía 2 años y formaba parte de una asociación llamada los Hermanos de la Vida Común, cuyos miembros vivían en comunidad como los primeros cristianos, es decir, ejercían el trabajo solidario del que derivaban el sustento de todos, los bienes eran comunes, no vestían hábito y permanecían en oración y evangelización permanente. Pues resulta que su hermano había sido comisionado por sus superiores para fundar en Windersheim un monasterio en el que sus monjes vivían de acuerdo con la regla de San Agustín y además observarían los mismos postulados de la devoción moderna, como también se llamaba la filosofía de los Hermanos de la Vida Común. Aunque quiso seguir las huellas de su hermano, Tomás fue recibido en la cofradía con la condición de que antes debía adelantar los estudios exigidos a los postulantes. En ese lapso se destacó como alumno modelo, cursó todas las materias de humanidades con notas sobresalientes, se convirtió en experto copista y, por serlo, se encargó de transcribir los tratados, pensamientos y citas de los padres y doctores de la Iglesia, hizo varias versiones de la Biblia, una de las cuales compuesta por 5 tomos. Al cabo de 7 años tras completar su preparación en 1399 y con profundos conocimientos sobre las Sagradas Escrituras y las obras de los grandes pensadores de la Iglesia, recibió autorización para trasladarse a Windersheim, en donde su hermano Juan, prior del convento, le encomendó la construcción del monasterio agustino de Monte de Santa Inés de Agnetenberg, que concluyó 5 años después, y entonces pudo por fin vestir el hábito agustino. Una vez ordenado sacerdote en 1413, el beato Tomás de Kempis, apellido con el que lo conoce la historia y que se deriva de su ciudad natal, fue nombrado maestro de los novicios y entonces echó mano de las reflexiones que venía escribiendo como un diario desde hacía mucho tiempo, y con ellas, más las que iba plasmando cada noche, preparaba a sus alumnos y así fue dándole forma a su obra cumbre,
La imitación de Cristo, libro que tardó toda su vida en concluir y que más de 500 años después sigue siendo el manual místico de todos los religiosos de la Iglesia Católica, y se calcula que desde su aparición se han hecho en promedio 6 reediciones anuales, en ese aspecto solo superado por la Biblia. Aunque esta es su creación más reconocida, el beato Tomás de Kempis recibió o escribió mejor otros opúsculos como El Jardín de las Rosas, El Valle de los Lirios, Los Diálogos de los Novicios, La Crónica de Agnetenberg, Soliloquio del Alma, Verdadera Sapiencia, Encarnación y Vida de Nuestro Señor Jesucristo y La Vida de Santa Liduvina. Obras que, sin ser tan populares, son verdaderas joyas místicas. Y esta prolífica producción del beato Tomás de Kempis es el reflejo de una rica vida interior que cultivó durante más de 65 años y concluyó el 30 de agosto de 1471, cuando murió en olor de santidad. Fue beatificado por el Papa San Pío X en 1908. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle al beato Tomás de Kempis que nos enseñe a imitar a Cristo tal como Él lo consignó en su libro. Para concluir nuestro noticiero, nos unimos al Papa Francisco en su intención por el mes de agosto, que es sobre la Iglesia en camino. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas, esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos, sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis, está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.